A continuación, Realidad Nacional. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Bienvenidos a Realidad Nacional. Este es un programa de opinión que se transmite a través de los más de 60 canales comunitarios y regionales del Ecuador asociados. Los políticos saben que si quieren tener una campaña electoral exitosa, deben contar con un consultor político, con un buen consultor político. Y también saben que para permanecer en el poder necesitan al consultor político. ¿Cuál es la labor de estos personajes? Para esto nos acompaña un exitoso consultor político mexicano. Él es Alfonso Pérez. Él ha manejado campañas políticas en su país, la del jefe de gobierno del Distrito Federal de México, es miembro de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos y está invitado en Ecuador por parte de Ágora Democrática, el Consejo Nacional Electoral y el Instituto de la Democracia para capacitar a los candidatos. Bienvenido, Alfonso. Rafael. Cuéntanos. Ustedes, los consultores políticos, ¿qué hacen? ¿Cuál es su labor? Es proporcionarle al ente político, al candidato o al gobernante, una especie de norte que le dé a él las mejores herramientas para o ser el mejor candidato o tener las mejores herramientas para gobernar. A ver, primero, para ser el mejor candidato. Esto quiere decir que ustedes, los consultores políticos, nos maquillan a nosotros, a los electores, a una persona y le hacen ver como un futuro buen gobernante a pesar de que no lo va a hacer. No, o sea, eso no puede hacer. Eso, el ciudadano es cada día más inteligente y es intuitivo. Ellos saben exactamente cuando tú les estás mintiendo y cuando tú les estás diciendo la verdad. Y ellos saben exactamente en qué momento elegir y en qué momento, entre comillas, desechar o hacer un switch o hacer un cambio de gobierno. Pero si el candidato es bueno por sí mismo, ¿en qué entra el consultor político? Porque si el candidato es bueno por sí mismo, la gente se entiende, votará por él. Y si el candidato es malo, pues por más que uno haga una estupenda propaganda política, va a perder. Entonces, ¿en qué entra entonces el consultor político? ¿Cuál es la utilidad? Finalmente es un candidato puede ser bueno, pero probablemente no comunica las bondades que tiene él, ni el proyecto político de manera adecuada, que es lo que piensa hacer posteriormente, ¿no? Entonces eso es finalmente donde entramos nosotros, donde segmentamos de manera precisa, georreferenciada, sociodemográfica, las características de cada ciudadano para hacerle llegar el mensaje más adecuado y el que él espera. Te pongo un ejemplo, en algunas partes de mi país, de México, podemos hacer cruces de hasta 150 variables sociodemográficas para llegar de manera más fácil a nuestro segmento. ¿Qué son esas variables sociodemográficas que ustedes analizan? Cualquiera de ellas, son más de 150. ¿Más o menos? Tipo de vivienda, el labor, cuánto gana, cuántos hijos, es un abanico de hasta 150. Y con esta técnica nosotros le denominamos a este modelo acupuntura electoral. Pero entonces, ¿eso no hace que ustedes hagan que el candidato diga lo que la gente quiere oír? No, yo creo que ayudamos a hacer los puentes necesarios entre el político, el ciudadano, y hacer un puente en las mejores condiciones para hacerse llegar de la mejor información. Ahora, ¿es fácil manejar a un político que a veces se cree que está por sobre el bien y el mal y que cree que él es la gran figura y que por lo tanto él no necesita ayuda?
¿Es fácil manejar a los políticos o es muy complejo muchas veces? No, yo creo que es, entre comillas, no es un... yo creo que es fácil, entre comillas, que es fácil. O sea, finalmente somos, los políticos somos tan complicados como ellos y como nosotros. Es una especie de... somos humanos. O sea, entonces, pero hay políticos que se dejarán asesorar más que otros, ¿no? Sí. Que escuchan o que rechazan las opiniones del consultor. Sí. Yo creo, y cada vez hay más, quiero decir, cada vez nos encontramos con políticos más contemporáneos, que son más sensibles a nosotros, pues, a nuestra labor. Ahora, ustedes lo que hacen entonces es que un eventual buen gobernante también sea un buen candidato, porque no necesariamente pasará aquello, es decir, puede que uno tenga un buen prospecto para gobernar, y me refiero a gobiernos locales o nacionales, pero tal vez como candidato no sea el mejor. ¿Pasa eso? ¿Es muy seguido? Sí, o sea, o al revés, puedes tener extraordinarios candidatos y muy malos gobernantes. Pero vamos con lo primero. ¿Cuáles son los defectos comunes o algo que identifica al mal candidato? Es decir, ¿cuál es un mal candidato? ¿Y qué es lo que hay que mejorarle a esa persona? De manera muy rápida, un mal candidato es quien se rodea de la gente que todo el momento le está alabando y le está diciendo, eres el mejor, vas bien, tal. Porque esto básicamente terminará siendo una mentira. Claro, lo adulan. Él se cree la mentira y comete una serie de errores en su campaña que finalmente le hace fracasar. Y que él mismo lo paga. Claro, él mismo lo paga y su tienda partidista también, exactamente. Si es que la hay. Exactamente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sacamos a los adulones del medio? Lo primero es sacar a los adulones del medio y que el candidato escuche lo que tiene que hacer para ganar la elección. ¿Cómo lo sacamos? Pues hablando con él finalmente, poniéndoles... hoy día hay muchas herramientas, son grupos de enfoque básicamente, encuestas, que te permite hacer un mapeo de todo de tu opinión. Entonces casi que es una opinión cuantitativa, cualitativa y no valorativa, la que él toma en ese momento en verse en esta radiografía. Y este esta vez es el defecto más importante, pero ¿hay otro defecto importante de algún candidato? Así, un lugar común que uno diga, este es el otro problema que tiene el candidato, o sea, el común de candidato que es malo. No, yo creo que no. Cada vez creo que estamos teniendo... ¿Saber hablar, por ejemplo? Todo es corregible, ¿Ya? O sea, todo es corregible. Antes creo que sí teníamos candidatos menos políticos. ¿Ya? Creo que, o sea, hoy yo tengo más de 20 años en esto y creo que desde hace yo muchos años no me encuentro con un candidato que por lo menos en pensamiento quiera hacer un bien social. Y eso creo que es un avance de nuestros esfuerzos democráticos, no de nuestros, de los consultores, de los países en que vivimos. Entonces, cuando el candidato ya pasa esta fase, gana la elección, se titulariza, ¿ustedes ya no hacen nada, ya no sirven? ¿Solamente están en el tiempo de elecciones y luego se van? No, justo, a ver, nuestras tareas es como muy definida. Uno, ayudamos acceder al poder a través de una campaña, y si el político accede al poder, ayudamos a permanecer el mayor tiempo en él. Obviamente, ¿cómo es esto de permanecer el mayor tiempo? Se entiende que tienen un periodo. Sí, pero tienes un periodo, pero finalmente también los políticos tienen aspiraciones y suspiraciones políticas. ¿Cuáles son las aspiraciones y las suspiraciones políticas? Las aspiraciones políticas son finalmente estoy ahora, pero en mi ruta política en los próximos 4, 8, 10, 12 años hacia dónde me quiero dirigir. Es decir, permanecer en el mundo de la política, es decir, hacerse reelegir en el mismo cargo o ir avanzando finalmente. Claro, que es legítimo, no es absolutamente uno entendería que es un juego democrático. Sí, uno entendería que en las naciones ya desarrolladas democráticamente, alguien que llega a la presidencia de la República antes tuvo un ejercicio político notorio y a veces notable, es decir, haber sido senador, jefe de gobierno, alguna diputados, cuestión, ya, efectivo, o sea, tiene que haber tenido una imagen pública. Una imagen y en diferentes partes, probablemente como legislativo y después como ejecutivo, y que se pueden ir yendo de una a otra. Pero y en estos países donde funciona mucho el tema del outsider, es decir, el que nunca tuvo ninguna vinculación política y quiere de una lanzarse a la presidencia de la República. Yo creo que no hay cosas ni buenas ni malas necesariamente. La vida no es así. Nos hemos encontrado con ciudadanos, con empresarios, o sea, con gente de múltiples actividades que por alguna razón acceden al poder o quieren acceder a él, y encontramos muy buenos casos. Déjame platicarte. En México hay una senadora por Nuevo León que ella viene
del mundo de la televisión, de una empresa muy exitosa en Nuevo León. De ahí va a ser candidata, se hace candidata a su alcaldía, la gana, y es una mujer exitosísima como alcalde, exitosísima. Y después de eso se hace senadora. O sea, quiero decir, hay múltiples maneras de acceder al poder y hay múltiples maneras de seguir caminando en el poder para tu ruta política final. Ahora, entonces, ¿qué pasa con este tema del manejo del poder? Desgasta al político, ¿cierto? El poder desgasta. El ejercicio del poder desgasta invariablemente. ¿Y se acaba alguna vez o no? Porque los políticos creen que son eternos, o sea, creen que hoy día tienen popularidad y que eso durará 20, 50 años más. Yo creo que hay una máxima en las democracias, sean en construcción o en democracias consolidadas, es el poder tiene fecha de caducidad. Y entonces tu responsabilidad como político es, si estás en él, si ya tienes el poder, ¿qué haces para permanecer más tiempo en él? Para que esta fecha de caducidad se vaya haciendo más grande. Y si estás fuera del poder, ¿qué haces? Esto es, si estás, si no estás en el poder, ¿qué haces para acceder al poder? Y después, ¿qué haces para permanecer más tiempo en él? Es decir, el consultor político que asesora a un gobierno, su misión es tratar de que esta persona que ejerce el gobierno lo haga por el mayor tiempo posible, si había reelecciones, permanencia en el poder, mientras que el consultor político que asesora a los opositores, su misión debería ser no bajarlo, sino tratar de acortar ese tiempo de caducidad que todos los políticos tienen, aunque no les gusta reconocerlo, todos los políticos tienen. Entonces, el uno trata de que se acorte y el otro trata de que se alargue. ¿Cómo logramos alargar un gobierno? ¿Cómo logramos alargar? Y no me refiero al gobierno nacional solamente, sino a un alcalde, a un prefecto provincial. ¿Cómo hago para que esta persona mantenga un nivel tal de popularidad y reconocimiento electoral que pueda permanecer en el poder? Haciendo bien las cosas, como cualquier otro trabajo. Ahora, ¿a qué me refiero? No, es que sí, ¿a qué me refiero? Primero, teniendo un buen plan de proyecto, después seguir el plan de proyecto y seguir la ruta social más adecuada para tus gobernados. Pero a ver, y después de eso, comunicarlo de manera adecuada. Yo creo que hay como dos maneras de comunicación. Como la hace la tortuga llega a la playa, desova, con sus aletitas tapa la arena y tapa el huevo. Y se va. ¿Qué hace una gallina todos los días? Pone un huevo y lo cacaraquea y lo cacaraquea. Hay que hacerlo de manera eficiente. Es un tema lúdico lo que estoy proponiendo. Pero finalmente eso es lo que tenemos que hacer. Y es un problema de todos los gobiernos. Déjame platicarte, cuando Obama es reelegido, el primer día que llega de nuevo a la Casa Blanca, por así decirlo, dice, o sea, a ver, yo he tenido problemas de comunicación, me he alejado de la gente, me he permanecido demasiado en la esfera de la Casa Blanca y yo tengo que regresar a mi origen, con la gente. O sea, quiero decir, si bien es un problema, básicamente cualquier alcalde de cualquiera de nuestros países, es un problema probablemente del presidente más poderoso del mundo. Es decir, ustedes los constructores políticos lo que hacen es ayudarle al gobernante a comunicarse con su electorado, con los ciudadanos, que el ciudadano entienda lo que está haciendo bien el régimen y que también entienda que hay dificultades, ¿no? O sea, que no todo es un jardín de rosas y que hay problemas y que esos problemas hay que afrontarlos y que a veces se necesitan sacrificios. ¿Eso también hacen ustedes? Sí. ¿Le enseñan a comunicar? Es decir, que no sea que el poder uno lo vea tan alejado allá y que el ciudadano es el que obedece y se aguanta, sino que es un protagonista en esta cuestión. Sin lugar a duda, el ciudadano debe ser el protagonista y creo que la mejor campaña, el mejor ejercicio de poder, la mejor campaña permanente de cualquier candidato es el que te comunica: yo soy el líder, la autoridad, pero finalmente yo no soy nada sin ti, y finalmente tenemos que somos responsables, corresponsables, y a los dos nos conviene o no nos conviene que hagamos bien las cosas. Ahora, ¿cómo comunica? Pues, ¿qué le aconsejan ustedes a los gobernantes? ¿Hacer cadenas de televisión? ¿Hacer propagandas políticas? Yo creo que el político cada vez se tiene que debe alejarse más de las herramientas cotidianas como las que tú mencionas. O sea, el marketing, dejar el marketing de lado. No. La comunicación debe de ir, como te decía, prácticamente
a la casa, al lugar de trabajo, al medio de transporte. Probablemente la mejor comunicación es la que no se está viendo, porque la otra es evidenciar probablemente cosas, y la otra es hacer una comunicación tan soft, tan suave, tan agradable para el público, que no sienta que se le está comunicando y casi escupiendo en la cara lo que el político está haciendo por él, que no es más que su trabajo. Es decir, no tanta propaganda, sino que yo sepa finalmente como ciudadano que sí hay una obra pública, que sí hay unos servicios y que ahí sirve. Están, efectivamente, que me sirven, que si hay un día un hueco en la calle, ese hueco al otro día está tapado, y con eso yo pues me conformo y estoy contento. No necesito que me ponga un letrero que me diga que se han invertido $30 en tapar el hoyito, ¿no? Exactamente, o sea, finalmente lo único, a ver, ¿qué es lo que tú quieres en Ecuador? ¿Qué es lo que yo quiero en México? ¿Qué es lo que quiere cualquier persona de nuestros países? Es vivir mejor. O sea, ¿y qué es vivir mejor? Tener mejores servicios públicos, ser más eficientes, tener mejores convivencias vecinales, y que todo esto ya como sociedad vayamos también a convivir de mejores maneras, ecológicamente sustentables. También tenemos que ir caminando en el concepto de ser ciudadanos contemporáneos, y un político que es capaz de ofrecer todas las herramientas a sus ciudadanos debe hacer sentir que los ciudadanos son ciudadanos contemporáneos. Ahora, un consultor político de un político que está en el poder, ¿cómo hace para evitar algo que es evidente? Es decir, que tal vez esa persona que está en el poder no es tan eficiente, tiene muchos defectos, tiene problemas a la hora de trabajar, no ha dado la talla o lo que esperaba el ciudadano. ¿Cómo hace, pues, entonces, esta magia de hacer que se extienda en el poder? Y también lo contrario, un consultor político que está en la oposición frente a un funcionario local que es ineficiente, que es errático, y que al parecer lo que aprovechan es eso, es decir, no le realzan al candidato, sino que pisotean al funcionario que está en el poder. Otra regla de la democracia es finalmente, un buen ejercicio de gobierno no garantiza una reelección o continuar el poder, pero un mal ejercicio de gobierno te garantiza estar fuera de él. O sea, con esto voy, un mal gobernante tiene su fecha de caducidad, invariablemente se acortará, y aunque permanezca tus 4 años el gobierno, eso no significa que él siga gobernando, ¿no? O sea, finalmente entran otros poderes a cogobernar o a gobernar el espacio que le corresponde al político cuando él es malo o ya deja de gobernar. Oye, pero ¿qué ocurre con estas localidades donde usted tiene un mal funcionario y los candidatos no son de los más felices? Es justo lo que te pongo. O sea, a ver, déjame exponerlo no con un caso ecuatoriano, un caso mexicano. El estado de Michoacán en el país. O sea, cuando tienes malos gobernantes, desde el gobernador hasta los presidentes municipales, quienes gobiernan no son las autoridades, quienes gobiernan son otras autoridades fácticas, llamémosle probablemente narcotráfico, para hacerlo muy claro, ¿no? ¿O empresarios? Puede ser, o sea, sí, pero es la combinación. Es una mala combinación de malos gobernantes de arriba hacia abajo. Invariablemente el poder tiene que usarse. El poder es para poder y alguien lo va a ocupar, sea quien sea, empresarios, narcotraficantes, los propios opositores de pronto están gobernando no estando en el poder, no sé. De hecho, aquí ocurrió algunos años, es decir, el partido que no tenía el presidente de la República gobernó muchos años por malos gobernantes, ¿no? Incluso teníamos al jefe del partido, el cual se le llamaba el dueño del país. No era el presidente de la República, pero manejaba la cuestión porque los gobernantes eran muy débiles. Ahora, en México tuvimos un periodo que se denominó maximato, que es justo eso, ¿no? O sea, alguien más gobierna, aunque no tenga la titularidad del nombramiento. Ahora, los políticos de la oposición, entonces, ¿qué tienen que hacer para acceder a un cargo? Porque hay que hacer presente que en Ecuador las posibilidades de proyección pública de un funcionario en ejercicio son mucho mayores que las de un candidato nuevo.
Porque claro, el otro es una fuente y genera impacto mediático, es decir, lo que hace el presidente de la República en ejercicio o lo que hace el alcalde aparece en los diarios, aparece en la televisión y es comentado en las radios. ¿Qué hace un candidato para lograr esa exposición mediática? O sea, a ver, no necesariamente. Primero, cuando tú eres un adversario, un opositor, lo primero que tienes que hacer es contrastar. O sea, contrastar y subrayar todo lo malo que está haciendo el actual régimen, el actual gobierno, el actual titular de ese gobierno, y decir, si tú ya perteneces a otro partido, decir finalmente qué es lo que está haciendo bien este partido en otras entidades. Y finalmente un punto de contraste. El tema, rápido intento exponer, es cada vez los políticos tienen menos exposición en los medios. Aunque tengan mucha exposición en los medios, quiero decir, los ciudadanos no les paramos bola, como ustedes dicen. A finales de 1960, un ciudadano era capaz de poner la atención básicamente 40 segundos en televisión a un político. Hoy estás en menos de 7 segundos. O sea, y esto se va reduciendo. Ese es el tema finalmente. O sea, aunque tú tengas muchos espacios, no significa que el ciudadano está teniendo una conexión contigo y que lo que tú estás haciendo a mí me está llamando la atención como ciudadano. Como hemos visto, entonces hay que cambiar las estrategias para llegar al poder y también hay que cambiar las estrategias para permanecer en el poder. Te damos las gracias, Alfonso, por tu comparecencia en este programa y con ustedes será en un próximo Realidad Nacional. Hasta pronto, que disfruten. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Transmitida por Unción, Norvisión, Color TV, OKTV, Mundo Canal, TV+, Costanera, UTV, TV Norte, VTV, TV Agro, Manavisión, Televisión Manavita, Saracay TV, TV Hoy, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lidervisión, TVS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar y TV Católica Los Encuentros. Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados. Se crea, presentó Realidad Nacional.